tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de La Matica Podcast. Y en esta ocasión tenemos a un invitado que ha echado sus raíces, Nayeli, ¿verdad? Sus raíces en el PLD, pero quien además es abogado y ha sido docente. Estoy hablando de José Dantes. Bienvenido, Dantes. Bienvenido. Buenas noches, para mí es un placer estar aquí en La Matica Podcast, finalmente. ¿Cómo te sientes, Dantes, hoy? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal ustedes? Jan Haley, Nayeli, ¿qué tal? Todo bien, felices de tenerte aquí hoy con nosotros. Y como decía Jan Haley, el señor Dantes es un hombre que ha hecho su raíz en el PLD, que básicamente nació en el PLD. Cuando yo no soñaba nacer, ya Dantes estaba en el PLD, tengo entendido. Pero que tanto como... así, ¿por qué tú te vas tanto así? Olviden esa parte, Sí. pero... Vamos a evitar esa partecita. Dantes, tú tienes mucho tiempo en el PLD, empezaste como simpatizante. ¿Qué te motivó a ti a arraigarte ahí? Mira, yo creo que realmente la exposición a las obras de Juan Bosch, en mi época uno leía mucho por temas académicos, ¿no? En el colegio nos ponían a leer libros de literatura en el bachillerato y entrando ya a la universidad también. Entonces creo que la exposición con los libros de Juan Bosch, un cuentista, yo quizás diría el principal de nuestro país del siglo XX, eh, me hizo ir descubriendo una faceta de la vida que yo no conocía. Y mi padre era miembro de ese partido, y entonces yo oía mucho hablar de Juan Bosch y de lo que fue, vamos a decir, toda aquella hazaña de cuando él regresa del exilio en el 62 y demás, que el pueblo vota masivamente por él y se convierte en el primer presidente de la era democrática. Y en ese momento como que ya se iba despertando el interés por la política, porque me tocó vivir los últimos 10 años del presidente Balaguer, donde, si bien es cierto que nos encontramos en democracia, no es menos cierto que era un régimen Sí. que hasta cierto punto las libertades civiles, eh, si existían en los papeles, en el día a día, pero había aún, vamos a decir, un como un tufo autoritario Sí, había de cierto de límite ahí. parte de la Policía Nacional, de parte de los militares, porque aún estábamos en los tiempos de la Guerra Fría, prácticamente. Estamos ya casi finalizando la Guerra Fría en el 89, y cuando eso yo tenía 14 años, por ahí 13. Y entonces fui testigo de muchos abusos Sí. de parte de la Policía Nacional contra jóvenes. O sea, en ese momento era prácticamente un sacrilegio andar en la calle después de las 10 de la noche. Y si usted era joven y por casualidad andaba con una pelada, como dicen por ahí, Una pela Caliente. una pelada caliente, usted caía preso. O sea, Algo entonces parecido a lo que Bukele hace ahora con los pandilleros. bueno, sí, él lo hace en función de que un signo distintivo de los pandilleros son los tatuajes, ¿no? Ujú. De la Mara MS3 y la Mara Salvatrucha. Sí. Pero aquí, exacto, aquí entonces había una estigmatización de los jóvenes por cómo andaran vestidos, por cómo su pelo iba recortado, y me tocó ver ese tipo de cosas. Y realmente como que al despertar un interés por la política, y al tener como referente a Bosch por un lado y a Balaguer por otro, pues no fue una decisión difícil de por quién inclinarme por eso. Dantes, pero tú hace poco estabas aspirando a la senaduría. O Sí. sea, diste un paso en el Partido de la Liberación Dominicana importante, pero decidiste, ¿verdad?, otorgarla, Cederlo a la cederlo alianza. a la alianza. Bueno, no realmente yo lo cedí, ¿no? Sino que mi partido, haciendo uso de las facultades legales que tiene, se Claro. reservó la plaza, se reservó en un principio para uso interno. O sea, se supone que Pero era en una plaza que principio... ya había sido anunciada como tuya, que ya se había dicho que tú No ibas a... exactamente, pero yo fui el aspirante, vamos a decir, más apuntalado para esa posición. Y bueno, ya luego de que se da la conversación, la negociación con los otros partidos y se llega a un acuerdo de ir juntos en varias demarcaciones, no solo aquí, pues mi partido lo que hizo fue determinar que una de las plazas que se iban a ceder a cambio de otras era
el Distrito Nacional. Y yo, como un soldado valiente, consciente y disciplinado de mi Ustedes partido, son muy sacrificados. dije, bueno, lamentablemente la política tiene eso. Hay mucho sacrificio, uno entrega todo sin garantía de nada, Exacto. sin garantía de nada. No se pone, o sea, en el momento de tomar esa decisión, no se hace como una balanza, porque al final somos una alianza, pero el candidato que va nos va a representar a todos, entonces tiene que ser que nosotros entendamos que tiene las mayores posibilidades. Mira, lo que ocurre es que en esto, Bosch justamente dijo que en la política hay cosas que tú puedes ver y hay otras que no se ven. Y casi siempre las que no se ven son más importantes que las que se ven. Sí. Aquí fue un proceso de negociación donde estaban envueltos no solo el Distrito Nacional, sino otras demarcaciones. Y por estrategia de nuestro partido entendíamos que, y digo entendíamos porque soy parte de ese colectivo, no puedo aislarme de esa decisión, aunque yo no participé para tomarla. Pero mi partido entendió que estratégicamente lo que había a cambio de era importante para los fines de nuestro proyecto político como partido. Entonces yo simplemente, como un soldado fiel de 28 años en mi partido, pues asumí en una decisión de entender eso y de simplemente ya pues parar lo que eran mis aspiraciones a la candidatura senatorial en el Distrito Nacional. Pero yo creo que el actual candidato, Omar Fernández, es un buen representante. Tiene mucho apoyo. Y tiene mucho apoyo, tiene mucha simpatía. Entiendo que cala bien en la sociedad. ¿Es la plaza segura? Yo creo que sí. Yo creo que si hay una plaza que está, yo nunca digo un 100%, pero casi así es el Distrito Nacional. Claro, siempre y cuando se respeten las reglas de juego y siempre y cuando se juegue limpio, ¿no? Porque ese es un elemento fundamental, sine qua non para que las cosas salgan como debe ser. Dantes, tú decías ahora que tú tienes 28 años en el PLD. Sí, así es. 28 años, Lo si tú iba a decir tienes otra ya. vez antes, pero no. No, por chance. No. Chance, por favor. 28 años, si tú tienes, no tienes, en ningún momento hemos visto un titular que diga que tú has pensado en cambiarte de partido, nunca te hemos visto tanteando la posibilidad de irte del PLD, siempre has estado ahí acompañándolo. Sin embargo, como que no sé si no es tu inclinación, pero no te hemos visto ocupando un ministerio o una posición gubernamental. Tú sabes. Sí. Entonces te pregunto, no sé si serán esas tus aspiraciones o tú tienes otras miras en el partido. Mira, yo creo que el que se mete en la política atrás de un cargo público, pues entonces no sabe lo que es la política. Yo entiendo que los cargos, las funciones públicas llegan en función de tu actividad política, de tu ejercicio político. Okay. Pero el que entra a un partido político en procura de eso, pues creo que realmente no tiene claro lo que es la política. La política es servicio, la política es entrega, la política es dedicación. Y sí, claro, yo tuve funciones públicas, yo fui director de una institución que se encargó de la titulación de todos los terrenos y los apartamentos del Estado Dominicano, que se creó por primera vez en el 2012, fui el primer director hasta el 2020. Pero no, claro, no tuve otra función, vamos a decir, de ministro ni nada por el estilo, porque nos veían como los jóvenes de nuestro partido. Sí. Entonces, y si llega, bien, pero si no llega, pues no hay ningún problema tampoco. No es una aspiración mía ocupar un puesto público. Mi aspiración es que mi partido pueda llegar a ser gobierno para poder gobernar y cambiar la condición de vida del pueblo dominicano. En caso de que eso se dé y que tu partido vuelva a llegar al gobierno, ¿en qué ministerio, por ejemplo? Porque ya los puestos de elección popular están... Sí, ¿verdad? claro, no. Pero ¿en qué ministerio tú te verías ocupando ahí? Mira, yo creo que realmente asumiría lo que el presidente de la República entienda. Ahora, no, pero a ver, ahora, pero hay que ser, pero hay que ser serio, hay que ser serio. Por ejemplo, pueden haber áreas en las que yo entienda que mis capacidades no son para esa área. Claro. Por ejemplo, el Ministerio de Minas y Energía. Bueno, quizás puede ser uno de ellos de que no. Ahora, hay que tener en cuenta algo,
los ministros, si bien es cierto que es importante que tengan un conocimiento del área, son realmente gerentes. Sí. Son gerentes. Tú lo que tienes es que gerenciar una institución de una manera efectiva con un equipo técnico que son los que deben saber de cada uno de los sectores, vamos a decir, de estos ministerios. Por ejemplo, cuando a mí me propusieron ser director de esto, yo le dije al presidente de la República, presidente, yo sé de tierras, porque eso es derecho de tierras, yo sé de tierras lo que me enseñaron en las aulas. Porque ciertamente yo venía de ser fiscal durante 4 años, donde es derecho penal puro, derecho procesal penal. Anterior a eso estuve fuera en el exterior, derecho internacional, que fue mi primera carrera. Entonces, la verdad es que todo el tema de derecho de tierra, inmobiliario, yo recordaba lo que en las aulas yo había recibido. Y recuerdo que él me comentó en ese momento, me dijo, no, usted agarra eso y usted de una vez... Oye, y no fue mentira. Sí. O sea, en poco tiempo ya yo tenía el conocimiento pleno de el sector y de lo que había que llevar a cabo. Entonces yo creo que es un proceso de gerencia, que usted dirija un ministerio o una dirección general o cualquier otra función pública. Y vuelvo y digo, no debe ser la meta ni el fin de ningún político el plantearse de que voy a ingresar a hacer actividad política porque quiero ser tal cosa o porque quiero llegar a tal función. No. Yo creo que realmente se trata de contribuir a cambiar la sociedad para bien. Y creo que el espacio ideal para eso son los partidos políticos, porque son los que finalmente llegan al gobierno, al Congreso, y son los que pueden impulsar las políticas públicas o las leyes que contribuyan a que la sociedad se transforme para bien. No, y que como tú dices, al final... uno se vale también por el equipo que tiene. Claro. O sea, uno dirige acompañado de personas que, ¿verdad?, también te van a apoyar y van a guiar tu gestión en ese ministerio o esa institución. Dantes, el PLD quiere volver. Sí. Pero tú sabes que venimos de unos antecedentes complicados para confiar. ¿Qué tú crees que trae de nuevo el PLD? ¿Qué es lo fresco? Mira, lo primero es que nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, es el candidato presidencial nuevo. Es el fresco. O sea, estamos hablando de que él va... él va contra un 3 veces expresidente de la República y va contra un candidato que esta sería su 4ª vez, su 3ª vez como candidato, su 2ª como candidato presidencial. Entonces, lo nuevo está justamente en nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, que toda su trayectoria pública de los últimos 30 años ha sido un hombre de resultados. Muy querida en Santiago. Abel sí, pero ese es su último tramo. Abel, déjame decirte, Abel es el político, el candidato presidencial con más experiencia de Estado antes de llegar a ser presidente de los que hay. ¿Por qué? Porque el expresidente Fernández, cuando fue candidato presidencial, nunca había desempeñado una función pública. El actual presidente de la República tampoco. Abel Martínez fue fiscal en Santiago, fue fiscal del Distrito Nacional, posteriormente fue diputado, fue presidente de la Cámara durante 6 años y 8 años siendo alcalde. O sea, fue funcionario del Ministerio Público durante varios años, después funcionario electivo en el Congreso Nacional y luego funcionario municipal. O sea, que tiene una visión holística del Estado y sus instituciones, porque le ha tocado jugar roles prácticamente en los 3 poderes del Estado, y eso es en los 2 poderes del Estado, porque el poder municipal no se considera como tal, pero ciertamente es el que más contacto tiene con el día a día de la gente. Entonces, yo te diría que nuestro partido, además de que lleva un candidato presidencial nuevo, innovador, con una visión del siglo XXI, no con una visión del siglo XX, como tienen otros. ¿Otros quiénes? No, otros de los que están en ese torneo electoral, como otros. Entonces, nuestro candidato presidencial, junto con una dirigencia que está asumiendo el relevo político en mi partido, y hay muchos jóvenes y muchas damas también en ese proceso, pues yo creo que realmente tienen una oferta que presentarle al país. Y para nadie es un secreto que el equipo técnico de nuestro partido ha sido el equipo técnico de gobierno más exitoso y más efectivo
de los últimos 30 años. O sea que yo creo que mi partido lo que le está presentando a la sociedad dominicana es un PLD nuevo, es un PLD renovado, con un candidato presidencial nuevo, con una candidata vicepresidencial también, que ha dado muestras de su capacidad, su eficiencia durante su paso por el sector público. Fue la responsable de implementar el 911, la República Digital, entre muchos otros programas de la presidencia. O sea, que es un equipo con el cual el pueblo dominicano tiene la garantía y la certeza de que sabe lo que va a ir a hacer al Estado dominicano. Ahora, tú sabes que las elecciones son una tómbola, un torneo, como tú Claro. mismo lo dijiste. Si el PLD no logra alzarse como ganador, ¿qué sigue? Bueno, trabajar para el próximo torneo electoral, porque la finalidad de todo partido político es llegar al poder. Y en caso de que no fuese posible, lo cual habría que ver, pues sería ver, ¿no? Por qué la sociedad no nos escogió ahora, tomar los correctivos y bueno, en el 2028, pues entonces presentar una propuesta electoral que quizás tome en cuenta lo que quizás no se tomó en cuenta ahora y eso. Pero yo creo, como están las cosas hoy, yo creo que realmente aquí va a haber un escenario de un balotaje, de una segunda vuelta, donde a mí no me cabe duda que mi partido va a clasificar en esa segunda vuelta, porque una cosa son los números fríos de las encuestas, que no necesariamente te reflejan a ciencia cierta la realidad. Y otra cosa es el día a día que tú palpas en la calle, en cada ciudadano de a pie, en cada ama de casa o padre de familia o miembro de la familia que va a un supermercado, a un colmado, y tú ves que cuando van a la caja y están sacando cálculos quizás en la mente, tienen que excluir cosas de los carros de compra porque no le va a dar el dinero. O sea, para nadie es un secreto que en estos 3 años y medio la calidad de vida del pueblo dominicano se ha deteriorado a un grado tal que aquí hay gente, señores, en pueblos, en provincias, que solamente está comiendo 2 veces al día. Entonces, yo creo... ¿Cuál es el mayor defecto de este gobierno? El mayor defecto, wow, son tantos que me tocaría. El mayor defecto de esto, bueno, a ver, el actual presidente hizo una serie de promesas. El actual presidente creó muchas expectativas y no ha cumplido ninguna. Había dicho que iba a rebajar los precios de la comida en un 30%. Sin embargo, todas las acciones que ha tomado y las políticas públicas lo que ha hecho es encarecerla hasta tal punto que la canasta básica familiar cuesta 9.673 pesos más. Sin embargo, los ingresos, los sueldos, los salarios no han crecido en la misma proporción y no te cubren ni siquiera el 50% de la canasta básica familiar. Por otro lado, sobre la seguridad ciudadana, dijo que en 2 años iba a reducir la inseguridad a un 50%. A 4 años vemos que es todo lo contrario. Hay una reforma policial que cuando vemos lo que la policía hace en las calles, dista mucho de la policía que nosotros queremos tener. Pero por otro lado, tú ves los servicios públicos, hay un deterioro más que evidente en los servicios públicos. Vayan a una institución pública a hacer un trámite, a buscar un permiso, a sacar un documento. O sea, cosas que anteriormente salían en 24 horas, ahora tardan meses. Entonces, tú sumas esos elementos, más la falta de empleo, más cosas que ya se habían superado. Eso está bien, son muchos aspectos. Los apagones, señores. O sea, los otros días estaba yo en una tienda buscando algo y pasé por un pasillo y vi un pasillo lleno de inversores. Y ya yo había, o sea, ya eso era algo que no... En mi casa se había retirado el inversor. Bueno, míralo ahí. En muchas casas se había retirado y se ha tenido que retomar. Entonces ha sido un retroceso en ese y en muchos otros sectores, lamentablemente. Bueno, Dantes, otra preguntita. Por el momento, últimamente se ha visto mucho candidatos, no, sino miembros del Partido de la Liberación Dominicana renunciando al partido. ¿Cómo se vive desde dentro ese proceso de un senador de Puerto Plata, de Barahona, de cualquier provincia que se retira del partido, que quizás ya no se siente representado con la nueva figura que representa? Mira, en el caso nuestro no hemos tenido casos de senadores, hemos tenido casos de alcaldes y de diputados que fueron electos en el 2020 en nuestra boleta
boleta electoral y luego se pasaron a otro partido. Desde dentro nosotros lo vemos, en principio lo veíamos con cierta pena, con cierta lástima, Sí. porque era una muestra de que no había ningún tipo de compromiso con el partido, sino gente que se acostumbró a estar en un partido en el poder. Entonces, es como cuando tú te casas, por ejemplo. Están en si- declive, como que Cua- no es como, saben. es como cuando tú te casas, si te casas por la iglesia, que es donde se pregunta usualmente los votos, ¿no? O sea, de estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Bueno. Pues parece que estos ex miembros de mi partido solo querían estar en las buenas. En las buenas sobran los amigos. En las no tan buenas descubrimos quiénes son nuestros amigos de verdad. Entonces, lo más penoso de esto es que esto lacera el sistema de partidos, corroe el sistema de partidos y le hace daño a la democracia dominicana. Y me podrán decir, ustedes hicieron lo mismo cuando eran gobierno. No, nosotros no hicimos lo mismo. Yo soy testigo de una serie de alcaldes del PRM que en el periodo 2016-20 el presidente Medina le hacía obras en sus lugares, en sus demarcaciones, y ellos querían irse para nuestro partido. Y el propio presidente Medina le decía, no, quédate en tu partido, porque yo te apoye, tú no tienes que venir para mi partido. Porque es un hombre consciente de la importancia. O sea, ¿tú sientes que lo están jalando? Consciente de la importancia que los partidos son para la democracia. Claro que los están jalando, Yángel. ¿Y tú sabes por qué? Porque el PRM era un partido minoritario, pequeño, sin estructura. Entonces, de la única manera que ellos podían garantizar, vamos a decir, contar con una estructura política en el país, fue como cooptando alcaldes, directores, dirigentes de los 158 municipios y de los 235 distritos municipales. Y ellos no se han dado cuenta que lo que han hecho es afilar cuchillo para su propia garganta. Y los que se han ido también. ¿Por qué? Porque el que llega a una casa ajena, le van a decir siempre, esta casa es ajena. Usted llegó ahora, pero yo estoy aquí. Bueno. Siéntate ahí que yo te sirvo agua. Exacto, con el agravante de algo que ustedes deben tener claro. En estos casos, cuando se hace eso, por ejemplo, en una provincia, en un municipio, y un dirigente de nuestro partido, de otro partido, pasa al partido de gobierno, está pasando a convivir políticamente con lo que fueron sus adversarios durante toda la vida. Con lo que atacó. Con lo que atacó y con lo que ellos atacaron. Yo no creería en una persona que... Claro que no, pero cambie tan además, drásticamente. los de ese partido que ven llegar a quien fue su adversario toda la vida y que se lo ponen por encima, ¿ustedes creen que van a estar contentos? No, entonces por eso es que digo que eso es un cuchillo para su propia garganta. Bueno, señores, muchas gracias, Dante. Ya, acabamos. ¿Cómo va a ser? Ah, bueno. Ve lo que te dije. Muy bien. Muchísimas gracias por tu visita. Ha sido un Gracias placer a ti, verdaderamente Lili. conversar contigo, tenerte por aquí en La Matica. Esperamos que esta visita se pueda repetir. Así será. Yo espero volver cuando me inviten. Claro, Ángel, y otra Dantes, vez. claro que sí. ¿Y vas a venir otra vez? Esperemos que después de las elecciones. Muy bien, después estaré aquí para que analicemos todo lo que haya pasado y para que nos feliciten de forma pública cuando ganemos. Ay, ahí está. Esperen.